vamos a nuevamente tratar un tema que es necesario, que es importante para nuestros días a causa del confinamiento que estamos viviendo y que en cierto modo se hace incómodo y que de alguna manera también afecta la vida personal y familiar de todos los que estamos ahora padeciendo esta cuarentena a causa del COVID-19. Y el tema general que vamos a iniciar a tratar de aquí en adelante es conectividad emocional. Es necesario que aprendamos, es necesario que reflexionemos, que fortalezcamos nuestras relaciones afectivas, nuestras relaciones con personas sanas y con personas que pueden aportar mucho para la mejor calidad de vida en estos días de cuarentena. En México se ha dado a conocer que el confinamiento social a causa del COVID-19 está causando problemas de tipo emocional, está provocando un aumento en los problemas de carácter emocional, el aislamiento, la tristeza, es más grave el problema ahora de la soledad y problemas de carácter de relaciones familiares también. Y todas estas cuestiones que arrastra o que causa este confinamiento nos llevan entonces a reflexionar en nuestras relaciones que tal vez están muy débiles y a lo mejor ni existen, y vivimos en un mundo cargado de personas, y sin embargo es posible que vivamos aislados y eso nos cause muchos males. Hablar del tema de la conectividad emocional es tan importante porque Dios, el que nos creó como seres humanos, es un Dios de relaciones, y Él estableció la relación del ser humano en cada una de las esferas de la vida para que la vida del ser humano esté interconectada, primeramente con Dios, luego con sus semejantes, tener armonía, tener ese contacto con la naturaleza y disfrutar de todas nuestras relaciones, aun cuando podamos estar aislados físicamente. Entonces, los problemas que se están presentando de tristeza, aislamiento y adicciones, que también está causando este problema del COVID-19, todas esas cosas tenemos que afrontarlas, tenemos que abordarlas desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista bíblico, y hablar de nuestra conectividad emocional es precisamente fortalecer esas relaciones que Dios quiso desde el principio que existieran para nuestro bienestar, para vivir en armonía con Dios, con nuestros semejantes y con la creación. ¿Qué nos pasa? Esa es la primera consideración. ¿Qué nos pasa? Algunos vivimos como vacíos de amor. Hay muchas personas que se quejan. Algunas personas que expresan el no tener una vida satisfecha porque no sienten el cariño de los demás, o porque se sienten que pues como que el mundo cambió radicalmente y nunca más volverá a ser la vida como era antes. Bueno, qué bueno que no fuera como antes, sino que sea mejor, porque Dios usa los problemas, Dios usa las crisis, Dios usa la enfermedad, el sufrimiento y el dolor para una renovación de las relaciones primarias, que son nuestras relaciones con Dios. Entonces la primera conexión que tenemos es precisamente con nuestro Creador. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué ese aguijoneo constantemente que se vive en las familias? Porque es una queja y queja todos los días de esta situación, por la razón de que no estábamos preparados. Y no estábamos preparados, y algunos todavía nos hace falta entender y afrontar la vida que nos toca en estos días. Bueno, la palabra de nuestro Dios, vamos a leer en Eclesiastés capítulo 4, de los versículos 9 al 11, dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo.
porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Estoy leyendo la palabra del Señor, en donde nos habla de la amistad, en donde nos habla de las relaciones. Pero antes de hablar de esa conectividad, vamos a ver algunas cuestiones que nos muestra este pasaje. Primeramente, si Dios nos hizo seres sociales con capacidad de amar, con cualidades afectivas, entonces, ¿por qué no sentimos el cariño? ¿Por qué no se expresa el cariño aún en la distancia, aún en el confinamiento? ¿Por qué está esa situación de tristeza, de ansiedad, de dolor y desesperación para muchas personas? Pienso que hay muchos factores involucrados en este asunto. Sin embargo, la palabra del Señor nos va a dar una respuesta. Si Dios nos hizo seres sociales, seres afectivos, entonces con cualidades para amar, entonces tenemos que aprovechar esa riqueza de nuestro ser desde la creación. Si todos procedemos de un modo, de una misma familia, de un mismo linaje o de una misma sangre, porque la palabra del Señor dice que somos de una sola familia y nuestros primeros padres son Adán y Eva. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir en familia de una forma tal que no sea grata? Si el propósito de Dios es que en medio de esta familia que nos toca vivir ahora, podamos disfrutar la presencia de Dios y podamos disfrutar las bendiciones del Señor y podamos recibir sus promesas que no fallan. Aún en la adversidad podemos ser felices en casa, en familia, pero esto es precisamente el problema que estamos viviendo. Esta es la situación. Si es mejor vivir juntos y en armonía, ¿por qué entonces no procuramos, no trabajamos en ello para vivir juntos y en armonía como una familia? Porque es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Entonces, vemos la primera causa de nuestro sufrimiento en soledad, porque hablo estas palabras porque muchas personas están sintiendo precisamente gravemente los efectos, no tanto en su economía, sino en sus relaciones. Y en primer lugar, quiero decir que el pecado ha hecho separación entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Y el pecado separa a las familias, el pecado separa a los amigos, el pecado separa a todos los seres humanos de esas buenas relaciones que Dios quiso darnos. Entonces, estas cosas, cuando uno no está en amistad con Dios, cuando uno no está en buena relación con Dios, con el Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, entonces nuestras relaciones secundarias vienen a ser afectadas grandemente. Por esta razón se predica la palabra de Dios, la necesidad de estar conectados espiritualmente, emocionalmente, pero esa conectividad viene a través de la palabra de Dios, del conocimiento de su voluntad y de la acción, de la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no nos separe el pecado, para que no nos divida en nuestra soberbia, para que no nos divida nuestro mal carácter, sino que nos unamos por medio de la palabra y del Espíritu de Cristo Jesús. También la causa de muchas tristezas, según este pasaje que acabo de leer en Eclesiastés capítulo 4, es en el versículo 1 y de ahí en adelante nos muestra algunas causas del por qué no podemos tener esa conexión espiritual, esa armonía familiar o ese gozo, ese gusto de vivir con nuestros seres queridos. En primer lugar nos menciona allí las actitudes violentas.
las actitudes violentas, porque cuando hay violencia hay un opresor y hay un oprimido. Y en este sentido es que revisemos nuestra vida, analicemos nuestro proceder, porque muchas veces nos quejamos de aquello que nosotros mismos provocamos. Entonces el que siembra violencia va a cosechar violencia, pero el que siembra amor, el que siembra cariño, el que siembra confianza y el que siembra paciencia, este va a cosechar lo que está sembrando. Y el primer obstáculo de nuestra armonía familiar es las violencias, nuestro mal carácter. Entonces, ¿por qué vivir en sufrimiento? Si Dios nos hizo para llevar una vida de deleite, de delicia, en familia con Dios, porque aquí la palabra del Señor dice: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pienso yo que necesitamos estudiar más, entender mejor y vivir más lo que es la conectividad con nuestros seres queridos y al mismo tiempo con nuestro Dios, que es el centro de la vida. También debemos hablar de algunos beneficios de desarrollar vínculos afectivos y relaciones agradables delante de Dios. Porque la vida es de Dios y en Él vivimos, en Él subsistimos y hacia Él vamos. Por lo tanto, hemos de entender la necesidad de que todas nuestras relaciones sean agradables a Dios, como también agradables a las personas. Entonces el pasaje nos dice que 2 son mejores que 1. Bueno, 2 son mejores que 1. Hay muchas razones de esto. Y la palabra del Señor nos enseña por qué 2 son mejores que 1. Muchas veces hemos oído o hemos dicho este proverbio popular, este refrán popular de es mejor vivir solo que mal acompañado. Y no sé cuántos de nosotros lo hemos dicho o creemos en esa falacia. En realidad no es mejor vivir solo. En realidad Dios nos hizo seres sociales para estar en comunión, en compañería, en compañía, en compañerismo y en amor con nuestros seres queridos. Acuérdense que el gran mandamiento de Dios es: amarás a Jehová tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, comenzando con nuestra pareja y siguiendo por todos los que están cerca de nosotros, ya sea en el trabajo, en familia, en la iglesia y en todas nuestras relaciones. Pero la palabra del Señor nos enseña aquí que 2 son mejores que 1, ¿verdad? Porque en el trabajo rinden más, porque se organizan mejor, y cuando 2 unen sus fuerzas, unen sus proyectos de vida, estas personas verdaderamente son muy, muy productivas. Y pienso que para vivir una vida de conectividad, todos tenemos que aportar algo a nuestros seres queridos para darles ese cariño, esa confianza y para favorecer ese ambiente de familia. Bueno, esto es agradable a nuestro Dios y muy benéfico para cada uno de nosotros. También dice la palabra del Señor, porque si uno cae, el otro lo levanta. Esto es importante precisamente porque todos necesitamos la compañía y la ayuda de alguien que esté cerca de nosotros. Eso no se da cuando son enemigos, eso no sucede cuando se llevan mal, pero en una conexión de un mismo sentir, en un mismo pensamiento y un mismo proyecto de vida, pienso que es tan benéfico como salir adelante en muchas cosas. Bueno, la palabra del Señor dice también: si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Entiendo que aquí se está refiriendo a los matrimonios, a las personas que tienen esa calidad de vida, ese compromiso de vida, y por eso es necesario valorar nuestras relaciones desde la pareja, los hijos, la familia extendida y nuestros vecinos, llevarnos bien, buscar lo que sea provechoso para ellos y cualquier manera o cualquier forma de relacionarnos bien con todos. Esto nos puede ayudar mucho frente a este problema que estamos viviendo. También dice la palabra del Señor: si alguno prevaleciere contra 1, 2 le resistirán mejor.
En nuestros problemas también es necesario que tengamos apoyo, ayuda de alguien, compañía de alguien. Por eso hay que desarrollar vínculos afectivos. La palabra de Dios dice de los vínculos, como es la fe. La fe es uno de los vínculos, ¿sí? Pero dice, sobre todas las cosas es el vínculo del amor. Existe el vínculo de la paz, ¿sí? Pero hay un vínculo que se llama amor, y pienso que el amor debe ser la base de todas nuestras acciones en la vida. El amor hacia Dios y a nuestro prójimo debe ser la base de todos nuestros proyectos y de todo nuestro quehacer cotidiano. Es importante que entendamos los beneficios de la conectividad. Bueno, Dios el Creador diseñó la vida humana para vivir conectado con la naturaleza, hasta con los animales tiene uno ese cariño. Hasta los perros son precisamente una compañía, un consuelo cuando uno está pasando días tristes, días de soledad. Pero pues si es valioso un gatito, un perrito, pues cuánto más valioso una plática amorosa con la pareja, con una plática familiar con los hijos, o una plática que que produzca amigos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: mas yo os digo, ganad amigos. Y esto es importante, que en medio de un confinamiento social, cuando todos tenemos que estar en casa, aprendamos a hacer amigos aún en la distancia, porque aún en la distancia existe fe, aún en la distancia existe amor, aún en la distancia existen amigos, y aún en la distancia Dios sigue siendo bueno para con nosotros. No olvidemos que son tres esas grandes relaciones fundamentales de la vida: con Dios, con nuestro prójimo y con la naturaleza. Pero es aquí donde tenemos que aprender a vivir en armonía. La palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, ¿cómo saber si tengo conectividad emocional con otras personas? Esto es para que cada uno de nosotros pueda evaluar sus relaciones y darse cuenta si es amigo. Bueno, primeramente, tengo unas preguntas. ¿Compartes tiempo para platicar en armonía con otras personas? ¿Con tu familia le dedicas tiempo para platicar en paz, en armonía y en amor? Esto es una primera pregunta para ver si tenemos esa conectividad emocional. Segundo, ¿ayudas a otros a buscar a Dios? ¿Tienes la paciencia de encaminar a otros hacia el verdadero ser que nos creó en relaciones? Si estas preguntas tienen una respuesta positiva, podemos estar seguros que vamos bien y vamos a vencer fácilmente esta situación. Tercera pregunta: ¿eres tolerante y sabes convivir con los demás a pesar de sus defectos? Si somos tolerantes y hemos aprendido a convivir aceptando a los demás con sus errores, con sus virtudes, y podemos elogiar de ellos sus buenas acciones, sus buenas cualidades, entonces eso significa que estamos capacitados para tener conectividad emocional. Bueno, para terminar, quiero hacer mención de una fábula que he encontrado de un libro, El silencio del alma. Y la fábula es precisamente del puercoespín. Y así a grandes rasgos quiero decir que el puercoespín, digamos en la edad de hielo, se estaban muriendo, dice esta fábula, a causa del grandísimo frío que ocasionó esa era o esa edad. Y entonces los puercoespín se dieron cuenta que necesitaban estar unidos, estar apegados, estar juntos para enfrentar la situación del frío. Entonces se dieron a esa tarea, a esa acción, y empezaron a juntarse y descubrieron que en la unidad hay calorcito, hay fuerza y hay posibilidad de vencer el mal, la situación.
Pero cuando se pegaron, muchos se dieron cuenta que estaban haciéndose daño de otras maneras porque sus espinas estaban dañándose, estaban hiriéndose el uno al otro. Entonces se dieron cuenta que no era tan bueno estar así tan pegados y se fueron despegando. Muchos murieron y otros volvieron a estar juntos. Y los que volvieron a estar juntos se dieron cuenta que es posible vencer una situación, en ese caso de un frío extremo, juntándose, apegándose, teniendo, vamos a decir entre nosotros, teniendo empatía con los demás, buscando esas relaciones, fortaleciendo esas relaciones, y de esa manera se dice que salieron de esa situación tan difícil. Bueno, queridos hermanos, la mejor relación no es encontrar la persona perfecta. Es posible que nos relacionemos con personas imperfectas y es posible que saquemos mucho provecho si nos buscamos, si nos unimos, si nos apoyamos unos a otros en oración, si unos a otros nos damos palabra de aliento, sobre todo el buscar a Dios, que es la mejor palabra de aliento. No nos desconectemos de Dios, porque de ahí todas nuestras relaciones serán maravillosas. Dios los bendiga con estas palabras.